haciendo, ¿no? Esta es la clasificación de Todani que yo les había mencionado un tipo fusiforme, cística, vocal, que corresponde al tipo 1 según la clasificación de Todani. Tenemos el tipo 2, que sería el divertículo del colédoco extrahepático, el 3, este es el tipo 3, el que les digo que es el colédoco célibe, ¿no? El 4, múltiples quistes extrahepáticos, y el 5, que es el último que les decía que es la enfermedad de Callody, que es la... Ahora, vamos a ver con respecto a la... Ahí tenemos distintos tipos de... Y acá hay un cuadro de la... Ahí está, del tratamiento. Fíjense, todos hablan de, primero, dilatación del árbol biliar, que nosotros habíamos visto, anastomosis bimetérica, o sea, se saca el quiste, anastomosis. El divertículo, anastomosis. Pero fíjense el 3. El 3 solamente era una esfínteroplastía, o sea, quiere decir que ese no se maligniza. Pues estamos hablando de que todos los quistes se malignizan, por eso que el colédoco cerebral lo he empleado él en una clasificación, todo el resto son quirúrgicos. Fíjense, trasplante hepático, anastomosis, o sea, todos son cirugías radicales. La única que no es radical, que es con una esfinterotomía nada más, es el tipo 3, que es el colédoco célibe. ¿Por qué? Porque el colédoco célibe no cumple las reglas del resto, que era una alteración una anomalía en la convergencia. Esto no tiene anomalía de convergencia, entonces es un proceso benigno. En cambio, el resto son todos malignos. Nada más es lo único que les quería mostrar como para ver la diferencia, ¿no? Ahora vamos a continuar con lo que estábamos hablando, que son los tumores. Ya hemos hablado de los quistes, ¿no? Ya hemos hablado de los quistes parasitarios. Pero así como hay quistes parasitarios en el hígado, hay quistes simples. Entonces, ¿cuáles son los quistes simples? Son formaciones, obviamente, quísticas intrahepáticas, microscópicas o macroscópicas. A veces no se ve dentro de lo que es el hígado, ¿no? Y esto es importante, de origen congénito. Y a veces se asocia a otros quistes en otros órganos, como por ejemplo el riñón, el vaso, etcétera, etcétera. Entonces, no siempre a veces hay en el hígado, también en otros órganos, ¿no? Pues, en general son congénitos. Algunas veces pueden ser hereditarios, en casos excepcionales, cuando hay un cuadro obstructivo que puede llegar a producir una obstrucción en general, pero la mayoría son congénitos. ¿En qué lo diferencia con el resto de los parasitarios? El contenido que tiene es bien ceroso, clarito. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de quiste hidratídico en el radio 1? Había que ver la diferencia. Y siempre en el radio 1 se notaba una diferencia de congenicidad. Siempre había diferente. En cambio, en este se ve como agua, así es un quiste de agua, es diferente. Tengo que hacer la diferencia, ¿no? Líquido ceroso y lo más importante, no se comunica con la vía biliar. Entonces van a ser formaciones quísticas dentro del hígado que no se comunican con la vía biliar, que la mayoría son congénitos, excepcionalmente son adquiridos. ¿Y cuál es la causa? A ver, vamos a hablar un poquito de epidemiología. La incidencia en adultos, fíjense, es baja, 1 a 5%. Y es más común, ahí tiene una imagen, sexo femenino. En general, ahora hemos hablado casi de toda la patología biliar, era mucho más frecuente en el sexo femenino, ¿no? Esto sigue con esa misma regla. La localización. Igual, muy similar a los parasitarios, tiene una predilección por el lóbulo derecho. Es más común en el hígado derecho, por el lóbulo derecho. ¿Y por qué se forman? ¿Por qué creen que un quiste simple aparece en el hígado? ¿Cuál sería la causa? ¿Por qué se forma ahí? ¿Habría algún motivo
Al igual que el quiste de coledococ existe teorías. La anterior que les he dicho de la clasificación, todo era una teoría que era la más aceptada. Acá también hay teorías que podrían un poco explicarnos por qué se forman los quistes. No hay nada todavía establecido, ni hay un consenso, la mayoría sigue. Entonces acá un poco me detengo a pensar, ¿no? ¿Por qué se forman? Entonces, tenemos lo que es la teoría de Moscovitz, ¿no? Desde 1906, en la que sostiene que los conductos biliares aberrantes que se forman durante el periodo embrionario, o sea, va a haber más conductos de los normales a nivel del árbol biliar. Se desarrolla después el árbol biliar normal y va a dejar conductos sueltos. Y esos conductos empiezan a hacer formaciones quísticas, ¿no? Entonces, conductos aberrantes que se forman durante el periodo embrionario, probablemente por una hiperplasia inflamatoria que podría ser, o una obstrucción en ese momento cuando se está formando, ¿no? Esa es una de las teorías. ¿Y esto qué va a hacer? Va a retener líquido, y por eso que el líquido es bien ceroso, claro, en cristal de roca, similar a uno cuando hace una punción raquídea en cristal de roca. Así de claro son los quistes simples. Esa es una teoría. Tenemos otra. Acá tenemos a Adán. Un cuerpo de Vladimir. Según este autor, Meyerburg, von Meyerburg, en 1918, casi más o menos en el mismo año de la otra teoría, crea otra teoría que también es bastante aceptada, que dice que los quistes se formarían por un mal desarrollo embriológico. O sea, hasta ahora siguen dando los datos a que sigue siendo congénito, ¿ya? Por la forma desde la formación, ¿no? Se formaría un mal desarrollo embriológico que causa una excesiva cantidad de conductos intralobulares, similar al otro. O sea, en el otro había bastantes y después se quedaron. Acá es exactamente algo similar, algunos de los cuales no se comunican con la vía biliar. O sea, acá ha habido, en vez de separarse, muchos no tenían comunicación con la vía biliar y se han quedado. La involución de estos y la subsecuente acumulación de líquido produce formación de quistes. En general, si yo comparo, los dos son muy similares. Lo concluyente es que ambos dan una teoría congénita. Es por eso que decía que la mayoría van a ser congénitos. Son excepcionales los adquiridos, que podrían ser por un caso obstructivo, que también no están descritos. Esa sería una de las teorías. ¿Qué encuentro en la anatomía patológica? ¿Cuál es lo más frecuente? En general, son pequeños. La mayoría son pequeños. Son excepcionales los que tienen mayor tamaño. Son menos de 2 centímetros, la mayoría. Y son, en general, únicos. A veces pueden ser múltiples, pero en general son únicos, aislados, pequeños. Pero hay algunos, otros que la medicina pues no es tan tajante, que pueden ser más grandes. Como este, por ejemplo, que está diciendo, hasta 20 centímetros. Son enormes. Es un quiste enorme, grande. Y ahí viene el problema. Tengo que hacer la diferencia si es enorme, en que puede llegar a ser un quiste datiente o puede llegar a ser un quiste simple. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la diferencia difiere mucho en el tratamiento. Si es un quiste parasitario, le tengo que dar su tratamiento médico, lo tengo que drenar, etcétera, etcétera. Y en general los quistes simples, vamos a ver que el tratamiento definitivo es nada. ¿Lo veo por qué? Porque esto tiene una característica principal: los quistes simples no se magnetizan. ¿Sí? Eso por lo menos es una regla, no se magnetiza. Y si no se magnetiza, entonces ¿cuál es mi apuro para tocarlo? Nada. En los quistes grandes, por la sintomatología, se puede drenar. ¿Por qué? Porque producen una distensión de la cápsula de Gleason y obviamente le van a producir sintomatología al paciente. Solo en esos casos voy a pretender realizar un procedimiento, pero si no, como la mayoría son pequeños, los miro y nada más, y absolutamente no me traen ningún inconveniente, ¿no? Los quistes no son lobulados y su contenido es líquido claro, ¿no? Bien claro, en cristal de roca. En amarillento muy pocas veces, en general es bien claro. Muy poco.
ese amarillento puede existir, pero no es común. Lo que estamos hablando son únicos, excepcionalmente múltiples. ¿Y cómo hago el diagnóstico? Como la mayoría son pequeños, no se hace pues el diagnóstico por sintomatología, van a ser asintomáticos. ¿En qué casos hago? Son hallazgos ecográficos casuales que se hacen por otras situaciones. Es algo casual. Entonces le pido una ecografía de casual al paciente y justo le encuentro quiste y el problema es bien, o a cualquiera de nosotros puede pasar, doctor, tengo un quiste, me han pedido incluso una tomografía y es un quiste simple, ¿y ahora qué hago? Y se vienen preocupados porque no saben qué puede pasar, ¿no? Entonces, el diagnóstico generalmente, hallazgos casuales, de casualidad. Cuando tiene síntomas los grandes por la distensión de la cápsula de gliso, me puede producir vómito. Normalmente el signo más común va a ser el dolor, ¿no? Distensión, dolor. Y en el examen físico puedo palpar una masa, sobre todo si están en localizaciones más externas, uno puede palparlo. Por ejemplo, segmento 4, 5 y 6, que son los segmentos que puedo llegar yo a palpar. Si se acuerdan de la segmentación, 4 y 5, donde está la vesícula, se puede palpar incluso la vesícula porque lo está empujando el quistecillo, o palpar en el segmento 6. Si están en localizaciones más posteriores, o sea, o más superiores, el 7 y el 8, por ejemplo, o en el mismo segmento 4, pero en la parte superior del segmento 4 no lo voy a ubicar. Pero en la parte inferior del segmento 4 lo ubico, en el segmento 5 y el segmento 6 lo puedo palpar. Entonces, se pueden palpar excepcionalmente cuando son grandes y si no, normalmente no. Entonces, la ecografía. Fíjense, en la ecografía tengo que hacer la diferencia y tengo que ver ese quiste. Ahí hay una imagen, está el riñón, se ve el riñón que es esto es el riñón, este es el hígado y acá se ve una imagen oscura. ¿Sí? Este es un ecógrafo medio viejito, se nota que no tiene buena imagen. Este se nota mejor. Ahí hay una imagen que está en el círculo, bien redondita, chiquita. ¿Qué hago con eso? Déjalo tranquilo. Ahí tengo otra, esta está mejor, una mejor imagen, más circular. Pero tengo que hacer la diferencia con el Garvey 1. ¿Se acuerdan del Garvey 1? El Garvey 1 hay imágenes diferentes, de distinto color. Entonces yo veo imágenes así como esto, medias blancas y oscuras. Si eso veo adentro, muy probable que sea un hidatidio. Para eso, ¿qué le tendría que pedir? El laboratorio, tengo que ver la eosinofila, entonces pues, sí o sí, porque si digo con la ecografía sola, es un simple, no le hago caso, me puedo equivocar. Por ahí es un hidatídico y no le estoy dando importancia. Entonces tengo que sí o sí hacer mis exámenes complementarios para estar seguro. Tomografía computada, sobre todo si son grandes, fíjense cómo está. Este es un quiste simple, ¿sí? Enorme, grande, y ahí viene la diferencia con un quiste hidatídico grande, ¿no? Acá tengo que hacer sí o sí. Fíjense, ¿no? Es casi todo el hígado, ¿no? Entonces es una cosa, ¿no? Resonancia magnética nuclear en algunas situaciones, más que todo, la idea de la resonancia todo es para ver si tiene comunicación con la vía biliar y es otra cosa, y no es un quiste simple, porque por frecuencia el quiste simple era único y pequeño, y estoy encontrando un quiste enorme, entonces tengo que estar bien seguro que no tenga comunicación con la vía biliar, de que sea efectivamente un quiste simple y no sea un hidatídico, por eso le pido otros estudios, ¿no? En este caso. Angiografía. ¿Por qué le pido la angiografía? Porque a veces la imagen de un hemangioma es muy similar, aunque el hemangioma de este tamaño es otra cosa excepcional, pero tengo la mala suerte de que le puede tocar al paciente. Entonces, la angiografía es importante, o por lo menos la tomografía con contraste endovenoso. Es importante la tomografía con contraste endovenoso. ¿Para qué? Para determinar el diagnóstico. En otras ocasiones la centellografía hepática también me va a ayudar para determinar si es de origen vascular o no. Y tengo que estar muy seguro, porque si se me ocurre operar un hemangioma de esas características del paciente, se me puede morir en plena. Entonces es una cosa muy delicada, ¿no? Ahí tenemos una angiografía para determinar, y ahí tengo otra imagen contrastada, ¿no? Que se tiñe, y ahí viene el problema. Cuando está teñido ahí decía, ¿esto es un hemangioma o es un
Normalmente si se tiñe todo esto es de origen vascular, esto no es un quiste simple, no tiene por qué teñirse el quiste simple. ¿Por qué? No tiene comunicación vascular, porque no es de origen vascular y no tiene comunicación biliar. Entonces la resonancia y la angiografía me determinarán que no tiene comunicación, ¿no? El otro es un tumor. ¿Qué complicaciones puede tener? ¿Qué complicaciones? ¿Alguna complicación o un simple puede tener? Un absceso, desinfecto, ¿no? Un absceso. El absceso sería raro porque normalmente al no tener mucha comunicación se puede, pero sí puede llegar a pasar, ¿no? Excepcionalmente, normalmente no es la complicación más frecuente. O sea, no es que ocurran complicaciones en general, en quiste simple no ocurre ninguna complicación en la mayoría. ¿En qué caso puede agarrar complicaciones? Solamente en los grandes, ¿no? Que por mala suerte le cae un pelotazo en la barriga, así de mala suerte, y le revienta el quiste. ¿Ha pasado? Ha pasado, ¿no? Son un trauma abdominal que se revienta y obviamente que le produzca dolor al paciente y lo tengas que operar, aunque normalmente el líquido no irrita mucho el peritoneo, pero el paciente tiene dolor. Entonces hay que entrarlo y hay que ver, ¿no? Hemorragias, esto generalmente por trauma dentro intraparenquimal. Ruptura, lo mismo, sigue siendo por trauma. Infección bacteriana, lo que estamos haciendo en absceso, excepcionalmente. Es muy raro que los quistes, los grandes son los que se puedan llegar a dar un absceso, ¿ya? Y puedan llegar a infectarse. Eso. Ahora, si son grandes, puede producir compresión y por eso también se opera. Compresión, en este caso, por ejemplo, compresión de la vena cava, sí, me puede producir un síndrome de la vena cava, ¿no? Tranquilamente, por compresión. Raro. Fístulas, cuando se pega el intestino, todo excepcionalmente, muy bajo el tema de pensar en una fístula por un quistecito. Ictericia, tranquilamente, el tamaño produce compresión de las vías biliares. Malignización, prácticamente no llega al 1%, el 0,01% es bajo, excepcional. Estamos hablando prácticamente que no se maligniza. O sea, es una complicación rarísima que prácticamente no está casi ni descrito. ¿Cuál sería el tratamiento? Y ahí tenemos, tratamiento no hay criterio uniforme, lo que estamos haciendo normalmente, los quistes simples no se tocan. En la mayoría, y la mayoría está de acuerdo con no tocar. ¿Por qué? Porque a veces entrar dentro del hígado, todo puede traer una serie de complicaciones que para lo que es el quiste en realidad no vale la pena, ¿no? Pero hay algunos que les encanta operar, hay cirujanos que son quirúrgicos, todo lo ven quirúrgico por todos lados, entonces no hay forma de que les convenza que no sea quirúrgico, ellos quieren operar, y bueno, hay gente que se forma así. En esos casos, por eso no hay un consenso. Quistes asintomáticos, la conducta es espectacular. Cada año le pediré una ecografía, a ver cómo está, si está creciendo, no está creciendo, o cada 2 años, y nada más. En los sintomáticos va a depender, obviamente, el tamaño. Claro que si hace síntomas ya debe ser grande, porque normalmente no debería de producir ningún tipo de síntoma. Entonces, ¿qué hago? Puedo evacuarlo, ya, lo punzo y lo aspiro. Eso es una punción percutánea. Pero el problema de la percusión, de la punción percutánea, es que tiene bastante residuo. Entonces lo punzo, lo dreno y después otra vez vuelve a formarse. ¿Puedo realizar y poner sustancias esclerosantes? Sí, porque si no tiene comunicación con la vía biliar y no tiene comunicación vascular, le puedo echar. Porque cuando uno pone sustancias esclerosantes y tiene comunicación con la vía biliar, puede producir una colangitis esclerosante por lo que yo le inyecto. Entonces hay que tener cuidado. En este caso, ¿qué sería conveniente? Como sé que el quiste simple no tiene comunicación, me da la garantía de poder ponerle, pero tengo que estar seguro. Para eso se supone que le hemos hecho todos los estudios. Y el quirúrgico sería el más efectivo, obviamente por la paroscopía, solucionado por la paroscopía, con la ventaja de que yo puedo sacar toda la pared del quiste y dejarlo limpio. Y sé que ya no se va a formar y ya no va a formar más líquido, entonces me da
una alternativa un poco más segura en los sintomáticos. En los sintomáticos. ¿Ya? Entonces, si son asintomáticos, no se hace absolutamente nada. Lo dejó aquí el número. Ahora, obviamente a eso se asocia el tratamiento médico, son analgésicos y antibióticos solamente de prevención, ¿no? Profilácticos, no se hace absolutamente nada. ¿Hay espacio? Bueno, ahora vamos a seguir. Estos son los quistes